Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la charla número 204 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas, completamente en directo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba. Desde Madrid, España, nos acompaña al otro lado de la pantalla el señor Fernando Moragón. ¿Qué tal, Fernando? ¿Todo por ahí? Bueno, digamos que aquí a ver, es que lo tengo que decir, es un chiste malo. Los políticos aquí pues están demostrando más que nunca que tienen muy pocas luces. No sé si coges el De juego hecho, de palabras Fernando, absurdo. el corte, el apagón generalizado, si no recuerdo mal, Mm. comenzó inmediatamente después del final de nuestra última charla, más o menos. Lo cual conecta directamente con vamos, que esto ha sido un pretexto, o sea, se han cargado a España y Portugal para sabotearnos, está claro. Es decir, Después de tu confesión de que en realidad vos un viajero del tiempo y por eso claro, la precisión de tus predicciones geopolíticas. Recordarás efectivamente. la Si revelación yo, de ese secreto. si yo os contara la de cosas que había en Rockwell, allí en Estados Unidos, en donde están los. ¿Cuál es el campo? No sé qué, 51, me El área parece que no me B, acuerdo. El 50, área. área 51, una cosa Área así. 51, una cosa de estas, ¿no? Fernando, Pues bueno. antes de comenzar con el tema principal de hoy y varios otros temas, como tema principal hoy, el exitoso ataque de los hutíes contra los portaaviones estadounidenses en el Mar Rojo. Vamos también a presentar cuestiones ligadas a el 80º aniversario de la derrota del nazismo en Rusia, el fracaso de el contradesfile ucraniano, también bastantes cosas sobre los incendios en Israel y la situación desesperante en una base militar israelí rodeada por el fuego. Bueno, muchas cosas. Pero antes, querido Fernando, realicemos o quizás vos podrías realizar un pequeño comentario sobre lo sucedido en España días atrás, con tres posibilidades, Fernando. Un apagón Sí. masivo, toda España a oscuras, posibilidad una, hackeo ruso, posibilidad dos, operación de falsa bandera, posibilidad tres, eh, incapacidad de la dirigencia política española. Incapacidad o más bien estupidez o cómo caracterizarlo. Pues una conjunción, a ver, yo me inclino claramente por la tercera, una conjunción de corrupción, de intereses de las empresas eléctricas privadas, que les da absolutamente igual lo que le pasa a los españoles, y de un gobierno incompetente que también le da absolutamente igual que le pasa a los españoles. Juntas todo eso y te sale el desastre este, que es un desastre avisado. O sea, esto no es que ha pasado una cosa nueva y tal, no, no. Hubo cinco cuasi apagones el año pasado que lograron salvar vamos, por segundos, como quien dice, nada, en el último momento. Estuvimos ya a punto de tener 5 el año pasado. O sea, que esto era algo que mucha gente, técnicos y tal, habían dicho que, bueno, que era más que previsible. Y es decir, que bueno, siempre los políticos, a pesar de los avisos, no hacen nada. A ver, tenemos una señora más allá de la culpabilidad que tenga o no, no entro en ello, pero tenemos una señora que es la encargada de todo esto de la red eléctrica española, es decir, que se llama así, el organismo público, y esta señora hace unos días estaba diciendo que esto de un apagón era algo imposible, que no, esto estaba descartado. Esta señora que gana al año unos 500 y pico mil euros al año, que no está mal, y que no está puesta ahí pues porque de esto no sabe nada, pero nada. Es decir, su profesión es otra, no tiene nada que ver. Pero es como si me ponen a mí a hacer una operación en un quirófano, pues igual, no tengo ni idea. Es decir, pues porque es amiga y tal, cercana a Pedro Sánchez, o sea, pues este tipo de cosas y de corruptelas de toda la vida, de amiguetes. Pues claro, esta señora es que no, incompetente total.
El gobierno, pues esto ya lo sabía, que se podía producir, lo que pasa es que se da igual. Ahora buscan una justificación, le echan las culpas a lo que le da la gana, pero esto al final es un desastre de varias cosas. Una política absurdamente grande y sin control ni sentido de renovables, básicamente porque como las renovables no te la imponen de la Unión Europea y había fondos, si hay fondos, pues son pelotazos. Es decir, que monto una empresa de paneles solares o ponemos paneles solares, como me lo subvencionan, bueno, pues me llevo la subvención y luego ya veremos. Lo de siempre. Total, el crecimiento de un sector al que se confía prácticamente, no digo todo, pero mucho. ¿Problema que tienen las renovables? Pues que no generan estabilidad energética, porque depende de si el día está soleado, de si es de día, de noche, los aerogeneradores, si estaban, había mucho viento, poco y tal, y aunque se puede hacer cierta... De hecho, creo, yo no soy técnico, estos transmiten, me parece que con corriente continua, luego hay que pasar la corriente alterna, etcétera. Con lo cual, lo que ha pasado es que en un momento determinado, en el mix que hay de energía nuclear, energía de estas renovables, fundamentalmente ha sido en este caso la solar. Otro tipo de energía, por ejemplo, hidroeléctrica, que también es renovable y tal, energía térmica, tal. Bueno, pues en todo el mix, en un momento determinado, la solar alcanzó un volumen brutal. Ajá. ¿Esto a qué es debido? Pues es debido a que en ese momento había, pues eso, una acumulación de circunstancias y que además no había nada para estabilizarlo. Por ejemplo, las centrales del ciclo combinado de gas que tenemos aquí en España, pues estaban paradas. ¿Y por qué están paradas? Porque es decir, la central de gas de ciclo combinado te está suministrando electricidad de manera permanente y continua, no tiene altos y bajos. Con lo cual, tenerlas, digamos, de reserva permiten estabilizar el sistema eléctrico cuando hay subidas o bajadas debido a la demanda muy grandes. Pero estaban apagadas. ¿Por qué estaban apagadas? Pues estas pertenecen a las privadas, a Naturgy, a Repsol, a todas estas, pantallas sinvergüenzas. ¿Y por qué estaban apagadas? Pues no eran rentables. ¿Y por qué no son rentables? Pues porque las otras, la solar y la eólica y las renovables están subvencionadas. Y como están subvencionadas, pues claro, pues eso, al final, una chapuza general. Esto en los españoles estamos muy acostumbrados a la chapuza hispánica, es decir, pues una gran cagada, permitirme la expresión, que se venía avisando. De hecho, un tipo que a mí me parece muy interesante, y yo lo recomiendo, Antonio Turiel, ya comenta que esto no solo en España, que hay muchos países en Europa que como España y Portugal, porque fuimos los dos, están así. De hecho, cuenta, él con mucho más criterio, claro, que en 2021 hubo un problema de estos a nivel europeo y estuvo a punto de venirse abajo toda Europa. Toda Europa. Es decir, que los demás no gesten mejor. Entonces, bueno, al final es un síntoma de la decadencia europea en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito de la gestión, es decir, en el ámbito de la ausencia de recursos. Es decir, al final es como un barco que tiene muchos agujeros, que tú puedes tapar un agujero, pero no puedes taparlos todos. O sea, no tienes dedos para tapar los agujeros del barco. Entonces, pues cuando no se hunde por un lado, se hunde por otro. Ya digo, esto estaba previsto, se sabía que podía pasar, como en su momento la famosa Dana, y tristemente Dana, también estaba previsto que este tipo de fenómenos se iban a intensificar y que podía afectar a la costa levantina o a la costa mediterránea. O sea, estaba previsto que esto va a suceder, que ya hay cambios en el clima, etcétera, y especialmente en la zona del Mediterráneo, que están provocando el incremento de fenómenos o que sean mucho más fuertes, potentes fenómenos que efectivamente eran tradicionales, pero que ahora se están convirtiendo en especialmente catastróficos. Pues esto estaba avisado, pero como aquí da igual, es decir, aquí la política da igual quien gobierne, es que que te avisan de que que puede haber un desastre. Los políticos pasan.
A mí qué más me da. Es decir, si los políticos, no olvidemos que los políticos, hay que decir, yo diferencio dos cosas. La política de la clase política, o los políticos profesionales, que son dos cosas distintas. Yo estoy a favor de la política, de hecho, el gran problema de las sociedades occidentales es la falta de política, de preocupación de los ciudadanos por la cosa pública, es decir, por el bien común. Nos importa 3 pimientos, cada uno va a lo suyo, y así nos va a todos. Y luego la clase política, es decir, esta partitocracia de individuos que están solamente en la política para dos cosas, es decir, para obtener poder y enriquecerse. Sí, la diferencia entre la política y la politiquería, Fernando. Sí, efectivamente. ¿Verdad? Efectivamente. Entonces, claro, es decir, estos que les importan 3 pimientos, cuando pasa un desastre, ya buscarán cómo atribuírselo a quien sea. En este caso, lo de Putin, han tenido que hasta desmentirlo ellos, porque lo del ciberataque es que no había manera. O sea, los propios expertos sí, ahora, y tal diciendo que no. Las primeras, Fernando, durante las primeras 24 horas, cuando ustedes a oscuras, sin contacto, yo recuerdo varios mensajes, llamados tanto a vos como a Juan Antonio, y naturalmente ninguna posibilidad de comunicación. Bueno, tanto Pedro Sánchez como otros líderes españoles realizaron declaraciones abiertas de manera que indirectamente apareciese o de manera sutil apareciese la posibilidad de un ataque informático ruso. Así lo presentaban. No descartamos ninguna opción, ese tipo. Y bueno, y acá comenzaron los medios alemanes a recoger eso y ya lo presentaban prácticamente como un ataque ruso. ¿En serio? Hasta que a la noche, de a poquito, cada vez más información y al final, bueno, todo lo analizado por vos. En definitiva, Fernando, este apagón generalizado respondió a la incompetencia, la desidia, porque efectivamente, si el gobierno advertido y las empresas advertidas y sin nada, la desidia y la corrupción, naturalmente. Sí, y los intereses de unas empresas eléctricas que lo que quieren es ganar dinero a toda costa y que les da igual lo que le pasa a la gente. Es decir, pues... Exactamente lo mismo en Argentina durante el gobierno de Macri en 2019, un apagón generalizado con todo el país y Argentina territorialmente bastante más grande que España. Y de tan grande, de hecho también afectado en Uruguay y el sur de Brasil, exactamente por lo mismo, Fernando, por la falta de inversiones de las empresas privatizadas, la corrupción en los entes reguladores, la desidia del gobierno, todo el país a oscuras en 2019, también los países vecinos, exactamente por lo mismo, Fernando. La hispanidad... La hispanidad se une fraternalmente en la oscuridad. Qué desastre, Dios mío. Pero además en Argentina, es que Argentina, es decir, toda la península ibérica, España y Portugal, es muchísimo más pequeña que Argentina. Argentina es el octavo país más grande del mundo. O sea, no estamos hablando de, no, esto es San Marino, esto es Andorra. No. Es decir, estamos hablando del octavo país más grande del mundo. En el caso aquel, más patético aún, Fernando, la sobrecarga no respondió a una sobregeneración del sector de las energías renovables, sino que respondió a un cortocircuito en una línea por falta de mantenimiento de la empresa privada cobrando unos subsidios siderales y la caída de la interrupción del funcionamiento de esa torre generó una sobrecarga en todo el resto del sistema y a partir de ahí encadena un corte tras otro, tac, 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 y el sistema estabilizador fuera de mantenimiento también, entonces no reaccionó a tiempo, como resultado un desastre. Fernando, ¿cuántas cosas en común entre América Latina, España, Portugal? Sí. A ver si de vez en cuando hay alguna buena. Buena también. Sí, pero más allá de la gastronomía, digo, y otras cosas así más culturales, en fin. Pero, a ver, esto es, ojo, que esto puede volver a pasar sin ningún problema. Ahora quizás es más difícil porque ahora van a estar durante un tiempo muy atentos para que no se vuelva a liar. De hecho, todavía la cosa no está recuperada, ¿eh? Ayer, hoy no sé, porque he estado más o menos pendiente de estas cosas, pero ayer hablaba con personas
y muchas empresas estaban prácticamente a oscuras, es decir, sobre todo sin datos, sin nada. Porque aquí tenemos un sistema que es lógico, que es, en esto sí es lógico, es decir, cuando hay que desenchufar algo de la red, porque la red no soporta ya, no tiene capacidad para soportar todo el consumo eléctrico, lo que primero se desconecta son las empresas. Es verdad que hay unas fábricas, etcétera. Es verdad que luego hay un sistema para más o menos compensarlas, etcétera, pero bueno, tan fastidiado. Es decir, parar una fábrica, ya ves tú la gracia, hasta que luego la vuelves a poner a funcionar. Pero bueno, se desconectan. Y lo último que se desconectaría, aparte de, bueno, por supuesto, servicios esenciales, son los apartamentos, las viviendas, digamos, el consumo privado de los ciudadanos, ¿no? Residencial, sí. Residencial. Bueno, pues es que esto ha pasado ya muchas veces, es decir, lo de tener que tirar abajo con 15 minutos de preaviso, que es lo que estipula la ley, todo un montón de empresas y cosas de estas, esto ya es algo relativamente común. Esta vez ni por esas, ni desconectando ese sector. Pero vamos, que esto va a volver a pasar, ¿eh? Porque ahora la red está peor. Quiero decir, porque claro, esto no nos lo van a contar, o si sale, saldrá de casualidad, pero está provocado seguramente deterioro de la red de alta tensión, cables quemados, chamuscados, es decir, y un montón de infraestructuras que ahora mismo están bastante tocadas. No sé cómo estará ahora, pero de hecho, claro, lógicamente cuando se produce el apagón, una de las cosas que se paran automáticamente son las centrales nucleares, de manera preventiva. No sé si ahora mismo ya estarán funcionando o no, pero una central nuclear, una vez que se para, tampoco la pones a funcionar en 3 horas. No sé lo que se tarda, pero en 3 horas no. Es decir, lleva seguramente días, no lo sé. Pero vamos, quiero decir que todavía no está ni mucho menos la cosa solucionada. Esto que nos venden de que ya estamos prácticamente al 100% de la capacidad y tal, no. Es decir, porque hay muchas cosas que todavía están desconectadas. Yo no sé si han empezado a funcionar hoy o no, pero ayer, por ejemplo, toda la red de trenes de España estaba cerrada. Es decir, no había trenes con lo que supone eso. Bueno, quiero decir, o sea, que digo que, bueno, que lo que nos cuentan aquí los políticos ya sabemos que tal, siempre la culpa es de alguien, de otro. Esto es algo de manual. Siempre la culpa hay que echársela a otro, a los marcianos, a quien sea, y luego nunca te van a contar el estado real de cómo está la cosa. Te lo van a, digamos, suavizar, por decirlo amablemente. Pero ya digo, esto va a volver a pasar, pues probablemente, porque es que no tiene una solución, supone fuertes inversiones y no tiene una nueva regulación, y lo de la regulación sería lo más fácil, entre comillas, y claro, voluntad política, que claro, un gobierno que está muy tocado y que está, ya ves tú, qué voluntad política va a tener. Voy a Pero vamos, cometer un pecado en cuanto a la capital, corrección política de nuestros tiempos neoliberales. Dios Nada mío. más lógico que la energía de un país en manos de su pueblo y por ende en manos de los estados, en una red estatal nacional y sin monopolios naturales entregados a las empresas privadas para ganancias siderales sobre la base de subsidios, además de las ganancias propias de un monopolio natural, ¿sí? Además, subsidios enormes y aumentos de las tarifas y políticas energéticas no subordinadas a los intereses nacionales de un país. Esto hoy no lo puede presentar nadie de este tiempo, te van a caracterizar Sí, como bueno. comunista, nacionalista, anticuado, pero así toda la vida y así los países pudieron generar desarrollo económico sobre la base de eso hasta que comenzó la hegemonía neoliberal y a partir de entonces todos los ámbitos de la vida, incluidas la generación eléctrica, deben responder a las ganancias de las grandes empresas y después, si eso acompaña el desarrollo de un país, las necesidades de su pueblo, el derecho a la energía, porque la energía en última instancia
determina nuestra calidad de vida, representa un derecho. Bueno, hoy día esto un tabú, pero esa es la realidad. Y acá las consecuencias de lo contrario, lo mismo en España, en Argentina. En Argentina, además, las redes eléctricas de los amigotes de Macri, bueno, de empresarios amigos de él, de su primo, su primo hermano, bueno, es igual. O sea, ese nivel, ¿no? Pero... Claro, pero o sea, aquí buena parte de los políticos, cuando terminan su carrera, digamos, política de altos cargos, presidentes, ministros, etcétera, etcétera, acaban en las grandes compañías corporativas, muchas de ellas en las energéticas, con lo cual dicen, la famosa ¿qué va a hacer puerta giratoria, ¿no? Claro, las puertas giratorias. Aquí lo de las puertas giratorias, no, esto no son puertas giratorias. La esto misma ya puerta. es, no. O sea, son portones, es decir, portones monstruosos giratorios, sin ningún descaro, ¿eh? O sea, vamos, con todo el descaro, perdón, pero es que lo que tú dices, vamos a ver, nos venden cosas como que, no, hay que diversificar la política energética, y entre otras razones es por lo que no le compramos a los rusos y tal, porque la seguridad energética pasa por la diversificación de fuentes de energía. Vale, es una cuestión estratégica, vale, pero no es estratégico tener el propio control de tus recursos energéticos. No, eso no. No, eso no. Fernando, o sea, pero no, por favor, claro, eso no. Es delirante. Es decir, me estáis contando que hay que hacer un montón de cosas para garantizar y enemistarnos con países, con los argelinos, en el caso de España, montar unos líos tremendos. Pero luego resulta que no. O sea, no es estratégico. La soberanía nacional contra los rusos es una cuestión estratégica. Ahora, la soberanía nacional de un país frente a los negociados, a las corruptelas de los grandes grupos empresarios, no, Fernando, por favor. Por el amor de Dios, eso... vos sos un comunista, Fernando. Sí, seguramente. Perdido, vamos, lo reconozco aquí. Es una cosa irremediable, vamos. Fernando, ¿qué tal, una pieza del si museo, antes de presentar el tema principal de hoy, porque las imágenes enviadas recién por Fernando de Israel verdaderamente generan, sorpresa por lo terrible de la situación en este momento en Israel? Voy a presentar algunas imágenes. Primero la imagen de los incendios registrados en este momento en Israel, incendios derivados de una ola de calor, aumento de las temperaturas. Sí. Esto determinó el comienzo de incendios forestales completamente fuera de control. Aquí algunas imágenes. En una autopista, la autopista directamente cortada por el fuego, y la gente huyendo como puede, con la policía interrumpiendo el tráfico como puede. Por aquí, alguna más. Parece ser que la conjunción ha sido fundamentalmente esa ola de calor y inmediatamente que se han producido esos fuegos, unos fuertes vientos. Con lo cual, claro, los fuertes vientos han hecho que se expanda rápidamente y además con muchos focos, como estamos viendo. Sí. Aquí algunas imágenes más. Sí, ustedes con un poquito de paciencia porque esto recién recibido. Por aquí más imágenes de este caos generalizado. La gente abandona los autos, directamente. Sí, no, claro. Si está ahí, dices, oye, al auto que, en fin, que le pase lo que sea, que yo me voy, claro, lógicamente. Por aquí más imágenes y lo más espectacular de todo lo vamos a presentar en un segundito porque una conjunción de... Aquí la última imagen de esto, Fernando, vale. Un segundín. De hecho, una cosa que he leído así de último momento es que nuestro querido amigo Milei se ha ofrecido, cómo no, ayudar a apagar los fuegos, pero va a llegar un poco tarde porque está muy lejos, digo yo. Bueno, él tarde a todo, pero sí, ese es su fervor, por israelí, sí. Sí, él con algo en común con Trump, ¿no? Trump quiere lo de Make America Great Again, hacer América grande de nuevo, y Milei también,
pero no a la Argentina, sino a Estados Unidos, y lo mismo con Israel. Sus políticas básicamente responden al interés nacional de potencias extranjeras, así de cipayo y de traidor a la patria, el impresentable y el paciente psiquiátrico de Milei. Estas las imágenes, Fernando, hasta acá de los incendios forestales, pero no solo esto, sino que además los incendios determinaron la quemadura de una base militar israelí. Sí. Aquí algunas imágenes, nadie herido, nadie muerto, pero soldados prácticamente atrapados por el fuego. Vamos a presentar con cuidado, nadie herido, nadie nada. Hay que decir, por ejemplo, mientras lo estás preparando, hay que decir que, por ejemplo, hay imágenes que están saliendo y que son reales, de tanques Merkava ardiendo. Y es cierto que están ardiendo tanques Merkava. Ahora bien, pertenecen a una base militar israelí que tiene un museo militar. Entonces ahí tiene puestos a aire libre y pues tanques Merkava más antiguos, etcétera. Pero eso no quita, que decir, yo estoy viendo aquí imágenes tremendas. Hay una, no sé si la tienes por ahí, porque estos fuertes vientos han terminado en las zonas, por ejemplo, desérticas, en convertirse en tormentas de arena que están afectando incluso a la propia central nuclear de Dimona. ¡Hala! Aquí las imágenes, atención a esto, esto verdaderamente tremendo. Los soldados escapando del fuego prácticamente. Tremendo, tremendo. Cerrando una puerta al soldado ahí, escapando del fuego, como pueden. Completamente fuera de control estos soldados. Sí. Aparentemente sanos y salvos ahora, por eso la publicación del video, a menos que esto publicado en línea y después, alcanzados por el fuego, no lo podemos determinar. Nada a la vista acá truculento, simplemente no podían el cierre de la puerta con las llamas a 2 metros. Tremendo. Esta es la situación. Y aquí las tormentas de arena, Fernando, lo que he comentado recién por Fernando. Parece también que, a ver, ya sabemos, es una zona donde está el desierto del Negev, que es donde está Dimona y tal, y que aquí se ve muy bien la tormenta de arena, ahí al fondo, y esto está impidiendo que una base militar que hay cerca de la central nuclear de Dimona, los aviones puedan despegar, claro. Con lo cual ahora mismo también hay un problema de indefensión, quiero decir, porque con esto no hay avión que despegue, es decir, con una tormenta así. Y Fernando, si los aviones alcanzados por el fuego y no pueden abandonar tierra, quemados los aviones. Efectivamente. De hecho, una de las cosas que también ha contribuido a la magnitud del incendio, según parece, es que en Israel hay grandes plantaciones de pinos. Ajá. Y yo no soy experto en esto, por eso digo, y según parece, los pinos arden muy bien. Con lo cual, a diferencia de otro tipo de vegetación, de árboles, que de hecho yo estoy viendo aquí fotos, pues eso, de bosques, digamos, de pinos, ardiendo, pero de una forma tremenda. Sí. Aquí más imágenes de la tormenta de arena, parte de de las causas de estos incendios fuera de control. Por aquí, ahora sí. Esto reportado evidentemente por alguien, aparentemente un militar, pero bueno. Aparentemente un militar. Detrás los tanques seguramente de un museo, evidentemente, porque hay unas ruedas a la izquierda y solo las ruedas como una demostración de los, ¿no? Sí, además hay muchos maquinaria militar, digamos, típica de un museo, pero museo que está en una base militar, quiero decir. Nos enseñan lo enseñable. Pero yo estoy ahora viendo y, curiosamente, esto ya cada uno que lo interprete como quiera, pero por el momento el fuego afecta a casi todo Israel,
fundamentalmente el centro y luego las tormentas estas de arena en el desierto del Negev, pero no ha afectado ni a Gaza ni a Cisjordania. ¿Justicia divina? No lo sé. Cada quien, sí. Que cada quien lo determine por su propia cuenta. Efectivamente. Por aquí las imágenes de los tanques Merkava ardiendo. Sí, ardiendo tremendo. Ay, todo en vivo. Yo recuerdo que cuando es que esto está desarrollándose ahora mismo. En vivo cometían un error, siempre recordaban, televisión en vivo, televisión Hombre, pero vivo. a ver, así que Fernando, nosotros... Los medios que tienen las televisiones, es decir, son un poquito mayores que los nuestros, por decirlo así. Efectivamente. Claro, que una televisión que tiene... Bastante. Claro, que tiene un aparato de expertos documentalistas, técnicos en vídeo, etcétera, trabajando al instante, pues hombre, como que no es lo mismo. Y en paralelo, ¿no? Porque por un lado los conductores de los programas y por otro lado los técnicos, acá nosotros con todo. Bueno, atención acá, los tanques Merkava viendo directamente. Sí. Y esto ya de hace un ratito, esto de último momento, pero bueno, de hace un ratito. Tremenda la situación, ¿eh? Lo último que yo he podido saber es que los incendios no están contenidos. Mira. Claro, la zona está de bosques. Sí, retrocediendo. Eso solamente para la contención, porque van retrocediendo. Sí. No, esto es para que la cosa no vaya mucho más. Intentar hacer cortafuegos, en fin. Vamos a ver, porque luego esto va a tener consecuencias políticas y sociales. Es decir, cuando los incendios se hayan apagado, habrá que buscar, si esto, aunque sea producto de una situación de calor y tal, se podría haber prevenido o se podría haber actuado de mejor manera, ¿no? Porque ahora mismo Israel es un caos. Pero un caos. Como hemos visto en el mapa, un montón de focos, no es una cosa localizada en una parte concreta, en una región, sino en todo el centro de Israel, que es la parte más poblada, la parte donde está Tel Aviv, el puerto de Haifa, Jerusalén, etcétera. Y ya digo, luego habrá que ver las responsabilidades de cada uno. Porque ya digo, un fenómeno natural puedes no predecirlo, o sí. Quiero decir, ahora mismo los servicios meteorológicos pueden determinar ya con gran exactitud a 2, 3 días vista si viene una ola de calor o si viene una ola de frío o lo que sea, o si va a haber unas precipitaciones extraordinariamente grandes en una determinada población o sector, con lo cual, sí, vale, el fenómeno es natural, pero has hecho todo, primero has preparado al país es decir, has tenido información con antelación para prevenir esta posibilidad. Y segundo, en el caso ya de, producido los hechos, producido el incendio y tal, ¿se ha respondido con toda la eficacia de la que será posible? ¿O con toda la eficacia que uno podía? ¿O no? Además de las campañas de prevención a través de la concientización, etcétera, etcétera, un montón de cosas. La limpieza de, por ejemplo, de malas hierbas, de rastrojos. Tremendo. Exactamente, tremendo. Sí. Este video, una vez más, no presenta víctimas, no presenta gente herida, no presenta gente muerta, pero sí una situación muy difícil. Una vez más, acá a la vista, en los soldados escapando del fuego. Escapando. Sí, es espectacular, cerrando unas puertas casi desmayado para evitar, metiéndose como dentro de una caseta, de una casa, y cerrando unas puertas para evitar que el fuego entre. Sí. Terrible. Bueno, a propósito entre unos que estamos a oscuras y otros ardiendo, esto ya, en fin, da una idea del pulso de cómo está la humanidad. Pulso más bien bajo. Sí, tal cual. Bueno, Fernando, ahora sí, el tema principal preparado para
el día de hoy a raíz de lo sucedido ayer en algún lugar del Mar Rojo, en las costas de Yemen, donde, recordarán, no un solo grupo de ataque encabezado por un barco estadounidense, por un portaaviones, sino que desde ya hace más o menos 20 días, 2 grupos de ataque encabezados por portaaviones, ya no solamente el USS Truman, sino también el USS Vinson, aparecen estacionados en ese lugar, realizando ataques permanentes contra los hutíes en Yemen. Recordemos que el segundo grupo de ataque encabezado por el portaaviones USS Vinson debió abandonar el Asia-Pacífico, uno de los 11 portaaviones estadounidenses, naturalmente no todos en funciones simultáneamente. Y amén de esto, uno de ellos debió abandonar la zona estratégicamente más importante para los Estados Unidos en el mundo, el Asia-Pacífico, la región cercana a China, y esto respondió a que el Truman aparecía bajo ataque y debió solicitar ayuda, solicitó auxilio, y desde hace más o menos 20 días lo acompaña un segundo portaaviones por ahí. En el día de ayer, por la mañana, este reporte, primero en un medio militar como este de aquí, military.com, del día de ayer, comenzaba así la noticia: la Armada pierde un avión de combate en el Mar Rojo tras caerse de la cubierta de un portaaviones. El portaaviones USS Harry Truman perdió un avión de combate F-18 Super Hornet y un tractor de remolque cuando ambos cayeron por la borda el lunes, dijo la Marina en un comunicado. Este incidente marca el segundo Super Hornet que el Truman pierde mientras está desplegado en el Mar Rojo y es el tercer percance importante que ha ocurrido a bordo del portaaviones en los últimos meses. Así comenzaba la noticia. Sin embargo, a las pocas horas, Fernando, de esto, un F-18 Super Hornet, por costo unitario, más o menos, un Super Hornet que se nos ha caído. ¿Cómo que se les ha caído? Un resbalón. Un resbalón. Claro, es que lo cuentan de una manera, ¿no? Que hemos perdido un Super Hornet porque no lo encontramos. Es decir, que lo hemos perdido, hombre. Y un tractor de remolque, además. Tampoco y un tractor de remolque que tampoco sabemos dónde está. ¿Qué ha pasado? Que se ha caído al agua solo. Ni siquiera te dicen. O sea, no saben ni mentir. Es que es alucinante. Pero bueno, es que es tremendo. Alguna banana, seguramente, por Putin, alguna cáscara de banana tirada ahí por algún más del mundo. ¿A quién no se le ha caído alguna vez un avión de ataque de un portaaviones Super Hornet? Es decir, a mí, vamos, todos los años por lo menos un par de ellos. CNN, esto del original en inglés. Es de traca. No, di, anda, di. Porque es que esto... La Marina de Estados Unidos pierde un avión de $60 millones en el mar después de caer por la borda de un portaaviones. Un avión de combate F-18 Super Hornet se perdió en el mar después de caer por la borda del portaaviones mientras era remolcado a bordo, dijo la Marina en un comunicado el lunes. Acá ya comenzaban con las versiones contradictorias. Remolcado, caído. Bueno, sí, al final, después de un tiempito, ya después comenzaron a aparecer en los canales prorrusos y prochinos versiones sobre una caída efectivamente de estos aviones, de este avión y de este tractor como consecuencia de una maniobra evasiva extrema frente a los ataques de los hutíes, una maniobra evasiva extrema como consecuencia de un ataque de los hutíes, y no mucho tiempo después de esta información, inicialmente en los NAFO, en las redes rechazaban esto, por favor, qué estupidez. Al poquito tiempo, los propios medios estadounidenses de repente con esto. New York Post, avión de combate de, $56 millones, según estos más barato medios. Te lo venden.
se desprendió del portaaviones USS Harry Truman tras realizar un giro repentino para evitar un ataque UTI, el informe. Y de repente la información ya confirmada, primero como siempre en los canales pro-chinos, pro-rusos, los canales críticos en Telegram, siempre la primera fuente de información. Y luego tienen que reconocerlo, claro. Es decir, claro, exactamente. Imágenes, de repente, imágenes satelitales confirmando esto. Y aquí la imagen. Esto es fundamental. Atención a este giro. Atención a esta imagen, Fernando. Tu análisis. Una imagen tomada desde satélite, seguramente, y lo que se ve aquí es esta especie de interrogación, este giro que se ve, es brutal. Aquí tenemos abajo del todo al portaaviones y este giro del Harry Truman es un giro, no estamos hablando de una pequeña barquita a motor que te puede hacer giros casi de 360 grados. Estamos hablando de un buque monstruosamente grande que le cuesta mucho girar, por razones obvias. Es decir, tener que hacer este giro es algo a la desesperada, porque te puede pasar de todo. De hecho, lo menos que le ha pasado, o lo que le podía pasar es eso, que haya perdido un avión y una grúa. Podría haber perdido de todo. Hasta podría haber tenido un accidente grave, porque es una maniobra que se hace a la desesperada. Es decir, cuando ya no tienes otra opción. Y esto es lo que estamos viendo. ¿Y por qué no tenían otra opción? Porque los ataques con misiles, etcétera, de los Houthis le obligaron a ello. ¿Y por qué no obligaron a ello? Pero claro, el portaaviones no va solo. Es decir, está acompañado de un grupo de escolta. Ese grupo de escolta, de destructores, fragatas, cruceros, etcétera, ese grupo de escolta tiene como principal función defender al portaaviones. Es decir, y crear una barrera multicapa de sistemas de defensa que anulen el posible ataque enemigo contra el portaaviones. El portaaviones también tiene su propio sistema de defensa, pero bueno, tanto activa como pasiva, pero esa es la finalidad de que tengan esos grupos de escolta tan grandes los portaaviones. Un portaaviones es algo relativamente indefenso y por eso es muy grande, es un objetivo muy fácil de atacar. Los portaaviones norteamericanos históricamente nunca han tenido las capacidades defensivas que, por ejemplo, tenían ciertos portaavionaves de la clase Kiev en la época de la Unión Soviética, que tenían más capacidades defensivas, eran más pequeños y tal, con aviones Jack de despegue vertical, pero este ha sido siempre uno de los problemas. Por eso tienen que tener esos grupos de escolta que los protegen. Bueno, pues esto se hace cuando tu grupo de escolta ya no te ha podido defender. Es decir, han hecho de todo, han disparado ahí de todo, habrán intentado también medidas electrónicas, de guerra electrónica, de lo que sea, y no les ha funcionado. Y ya, viendo que la cosa no funciona, pues simultáneamente, todo esto suele pasar muy rápido, quiero decir, aunque yo lo cuento así, pues gira porque ve que algunos de los misiles, que no es que esté ya el misil aquí, pues si no, no hay manera. Pero los detectan a distancia. Un giro de estas características de 360 grados, incluso con una lancha rápida para, es peligroso. Para 4 personas, presenta cierto riesgo. ¿Sí? No cualquier embarcación puede realizar este giro de esta forma, considerando embarcaciones para 4 personas, lanchas pequeñas. Sí, lanchas motoras. Este barco, Fernando, presenta una tripulación de 6.000 personas. Hombres. Encima. Alrededor de 350 metros de largo. Para presentar esto porque, bueno, un giro de 360 grados. Claro, con una lancha, un esquillet, una lancha rápida. Claro. No. 350 metros de largo, 6.000 personas, 2 reactores nucleares, no uno, propulsión nuclear, 2 reactores nucleares, 30 nudos la velocidad máxima, nudos marítimos, 6.000 la tripulación de 6.000 personas. Claro. Y
Por aquí, Fernando. El coste de esto, de este aparatito, 11.200 millones de dólares en 2023. Con la inflación, quizás hoy ya 15.000 millones de dólares. Tal vez, bueno, 11.000. No, y luego 300. el mantenimiento carísimo que tienes que hacer a lo largo de toda su vida útil, que suele ser de 20 años para arriba. Es decir, claro, no estás haciendo portaaviones todos los días y cambias de portaaviones todos los días. Es algo que dura mucho, porque se moderniza, se actualiza, pero... Aquí, Fernando, en exclusiva, imágenes de esta maniobra extrema evasiva. Atención, no de la maniobra en concreto ahora, de la maniobra en cuestión esta, sino de un entrenamiento con este tipo de maniobra para un giro evasivo extremo. Esta, la última alternativa de estos barcos frente a un ataque. Y es tremendo. Yo lo presento y después realizamos un análisis, Fernando. Esto es espectacular. Ya digo, atención. Espectacular las imágenes. Atención a esto. El grado de inclinación. El borde de giro, ¿no? ¿Cómo lo llaman esto? ¿Cómo lo llamarían? Bueno, ¿habéis visto? Es espectacular cómo se escora, claro, tiene que girar y cómo se escora de uno de los lados haciendo el giro. Tremendo, ¿Cómo no se le va a caer un avión? Lo extraño es que no les hayan caído 7 o 8. Es decir, al borde del vuelco. ¿Cuál es el nombre del vuelco de los barcos? Uy, yo ahí en eso, ahí no tengo ni idea. Es decir, bueno, naufragaría, pero un naufragio, es decir, no sé cómo se llamará técnicamente. Pero, bueno, ahora no lo recuerdo. Pero es decir, el hecho de, fijaros, cómo tiene que escorarse al máximo, hasta un punto dices, bueno, es una maniobra muy arriesgada. Y estamos viendo que es, bueno, ahí se ve que es un barco enorme, gigantesco. Que vale, que tiene propulsión nuclear, que habrán puesto toda la maquinaria a todo trapo, es decir, a toda marcha, y que esto es un ensayo. Es decir, que se hace en condiciones relativamente benignas, es decir, con aguas tranquilas, tal, o sea, no, si encima lo pones ya en una situación, pero fijaros, es que es brutal, ahí se ven las imágenes, cómo se inclina por uno de los lados. Completamente. Hasta el punto de que a la vista, Fernando, ningún barco en cubierta ahí, todos abajo. No hay nada, claro, no van a, en este caso, naturalmente. Claro, lo hacen, bueno, dentro de que es una maniobra arriesgada y hay que ensayarla porque hay que estar preparado para todo. Fíjate aquí cómo se ve bien el enorme giro que hace, o sea, el giro tan cerrado para un portaaviones. Es decir, que esto es muy cerrado. Sí, los hangares debajo abiertos a los costados por una cuestión lógica, si no el barco inmaniobrable. Y evidentemente por ahí el deslizamiento de algún avión no ajustado o incluso rompiendo los amarres y de un tractor. Pero esto, una demostración más allá de la situación aquí en este video, Fernando. Esto es una demostración de el poder de los hutíes, uno de los países más pobres del mundo, claro, pero a fuerza de voluntad y de la ayuda de Irán y de armamento y de la situación técnico-militar en el mundo, la importancia de los drones, la vulnerabilidad de estos barcos en esta situación, que puedan generar primero el pedido de ayuda de un grupo de ataque encabezado por un portaaviones a otro. Y que una vez presentes ambos grupos de ataque, uno de estos portaaviones debe realizar una maniobra de este tipo perdiendo un avión F-18. Tremendo esto. Claro, pero fíjate además, mira, aquí tengo una noticia también de la CNN, de uno de los barcos, no sé si era uno de los barcos que la acompañaba, pero que en cualquier caso un barco norteamericano que estaba por allí, y la noticia es la siguiente. El USS Gravely, es decir,
tuvo que utilizar su último sistema de defensa. Este sistema de defensa se llama Phalanx, con X, Phalanx CIWS, contra un misil de crucero Houthi, según informó un funcionario estadounidense a la CNN. Pues, ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, hay que decir que como bien señalas, ese es el último sistema de defensa de este barco. O sea, si sobrepasa se acabó, impacta. Bueno, pues según todo lo que cuentan aquí, solo este último recurso del USS Bradley pudo frenar ese ataque a la desesperada. Y lo que comentan es, en la noticia, si se hubiera tratado de un ataque masivo multivectorial y multicapa de unas pocas docenas de misiles, ese barco se habría hundido, porque este sistema, el Phalanx, solo pudo atacar en una dirección y a un objetivo a la vez. Es decir, que si hubiera lanzado no un misil de crucero contra este barco, sino varios, pues ahora estaríamos hablando de un barco hundido. Imaginemos, esto me viene a colación para que imaginemos el malvado Putin, hubiera sido como los norteamericanos, como el benévolo Biden y el amistoso Trump. Y se hubiera dedicado, por ejemplo, para provocar a los norteamericanos a simplemente, como hacen los occidentales, mandar cierto armamento a los Houthis. Mandarles, en vez de lo que tienen, que proviene de fabricación propia de Irán, básicamente, también hay alguna cosa que pueden comprar en el mercado negro y tal, pero bueno. Imaginemos que les suministran ya misiles de alta calidad, que les mandan, por ejemplo, pues yo qué sé, Caliber o misiles para hacerse lanzados desde el aire, mejor no. Es decir, porque no tienen una fuerza aérea que se pueda llamar como tal. Pero bueno, bueno, no digamos, por ejemplo, un Iskander. Ahora mismo el portaaviones Harry Truman y el otro, y el Carl Vinson, están más hundidos que otra cosa. Y habrían sido los houthíes, es decir, no, que con armamento ruso, pues, ¿qué quiere que le diga? Pues también están ustedes dando armamento a los ucranianos. ¿Qué me cuenta? Es decir, la responsabilidad de Putin, que en un momento sí que llegó a amenazar, de ahí que, bueno, supongo que si algunos con cierta cabeza en la Casa Blanca en ese momento, con la administración Biden el año pasado, se lo pensarían, llegó a amenazar a Estados Unidos con que si ustedes quieren que juguemos a las guerras proxy, pues nosotros jugamos. Es decir, que ustedes se dedican a lanzar a los ucranianos, a armarlos, a suministrar todo tipo de cosas, de armamento, financiación, etcétera, pues yo puedo hacer lo mismo. Los rusos pueden hacer lo mismo. Caso paradigmático, el de Yemen. No lo hizo. Porque si lo hubiera hecho, ya podemos imaginar todos la respuesta norteamericana. Una respuesta medida, pensada, para evitar una escalada incontrolable. En absoluto. Es decir, una barbaridad y a partir de ahí, pues a saber. Esta es la diferencia entre líderes serios, como Putin o como Xi Jinping, y la panda de chiflados que tenemos en Occidente. Es decir, atención, esto es lo que hay. A esta gráfica. Sí. Muy, pero muy interesante. Muy interesante. Estas, las pérdidas, los derribos, bueno, las pérdidas de las fuerzas de la coalición formada por las Fuerzas Armadas estadounidenses y saudíes, por lo menos según Sí, esto será de las pérdidas desde que entraron los saudíes en guerra en el 2015. Exactamente, por eso lo presentan como la alianza americano-saudí o estadounidense-saudí. Sí. Básicamente las pérdidas sufridas por los enemigos de los hutíes hasta el momento. ¿Sí? Hoy día Arabia Saudita, por lo menos en la práctica, ya no aparece. En guerra puede que formalmente todavía aparezca. Sí, está, pero digamos, ahí. En una especie de a la cantidad medio tregua. de
aeronaves perdidas, todas estas con unos costos enormes. Los saudíes, 3 aviones Tornado, 2 aviones F-15, los Tornado provistos por Europa, si no recuerdo mal, sí, fabricados por sí, Estados por el antecedente de Airbus, ¿no? Sí, británicos, alemanes, E italianos. italianos, creo que eran. Exactamente, sí, es el antecedente de Airbus. Mm, mm. El 2 F-15, provisto por los estadounidenses, un Eurofighter o Eurofighter en inglés, Sí. 7 helicópteros Apaches estadounidenses, 3 Battlehawks, un SA que es SA-385, es un Sikorsky seguramente, y después una cantidad de drones enorme, 1, 3, 15, 4, bueno. Eso los saudíes. Bahrein, un F-16. Jordania, otro F-16, todos estos los aliados estadounidenses de Estados Unidos en la región, 2 F-16 más. Emiratos Árabes Unidos, un Mirage 2000, provisto evidentemente por Francia o quizás comprado un tercer país. Después otro helicóptero más, NSA 4400, un montón de drones. Marruecos, otro F-16. La cantidad de F-16 derribados, Fernando. Ya por lo menos 4 contados. Bueno, Claro. de Estados Unidos, 2 F-18, porque el segundo F-18, un Black Hawk, un Osprey también con un accidente, perdón, el F-18 Clarísimo. anterior no derribado y no caído al agua, sino con un accidente en una de las salidas a los ataques, así que bajo fuego UTI, también contabilizable como un derribo. Después el Osprey, si no recuerdo mal, Fernando, con un accidente también en uno de estos portaaviones, y a partir de entonces determinaron la suspensión de la utilización del Osprey. El Osprey, este avión con alas, con hélices. Con motores reversibles. Es decir, son motores que le permiten volar como un avión, pero despegar y aterrizar como un helicóptero, para entendernos. Efectivamente, y siempre con problemas Sí, desde la y carísimo. y carísimo. Los únicos con algo así hecho bien, los rusos, en su momento hace mucho tiempo, el primero de estos, si no recuerdo mal. Y después 26 drones Reaper. Pues a ver, tú que te salen te salen mejor los cálculos. Los Reaper, que son los drones grandes estos, que son aviones de ataque, fundamentalmente, es decir, que llevan misiles Hellfire y otro tipo de misiles, o sea, no estamos hablando del Predator, que es, digamos, el origen del Reaper, que es muy parecido por fuera, pero que en un momento, que era un avión de reconocimiento, un dron de reconocimiento, al que en un momento determinado vieron que le podían instalar 2 misiles Hellfire, uno en un lado del ala, otro en el otro. No, el Predator ya es un avión que en la forma se parece, pero ya hecho completamente como avión de ataque. Esos son los que utilizaba Obama, que le encantaba, para eliminar hipotéticos yihadistas, terroristas, y de paso pues a masacrar a la población civil. Pero bueno, y él supervisaba diariamente las listas y decía, hay que atacar a este y tal. Esto vamos, lo cuento así, que parece un chiste, pero es verdad. Es decir, o sea, no... Bueno, pues haz las cuentas, 26 Predator a unos 30 millones de dólares por Predator, ¿a cuánto nos sale la broma? 780 millones de dólares, querido. No está mal. Solo en Predators. Si no recuerdo mal, con el comienzo de los ataques hace cuánto, ya casi un mes, y todavía continuos, las operaciones generaban un costo de algo así como $1.000 millones de dólares por semana para Estados Unidos. De hecho, en el último mes o mes y medio, la pérdida de 7 Predator. Es decir, que se va incrementando el ritmo de pérdidas. ¿Cuántos los ingresos de Trump? Los míos, menos. No, los ingresos, con este cuento de, por los aranceles estamos generando tantos miles de millones de dólares.
si no recuerdo mal, 2.000 por día. Bueno, sí, bueno, a ver, ya sabemos que además Trump encima no es especialmente riguroso con el tema de las cifras, ¿no? Millones de muertos en Ucrania. Hombre, millones de muertos no. Es decir, hay muchos y pero no te pases. Es decir, vale, esto ha costado medio billón, luego tuvo que decir, bueno, no, 300.000 millones. Bueno, tanto. Es decir, que esto de los números como que no es lo suyo. Entonces, bueno, pues como le da igual, quiero decir, como tampoco la gente sabe si exactamente, sobre todo cuando estamos hablando de grandes números, pues si esto ha costado 500.000 millones o 300.000 o pues, qué más da. Es decir, pues él maneja los números de una manera absolutamente arbitraria, vamos, que se los inventa. Y bueno, pues esto, no, pues a ver, estamos ganando. Yo creo que eso se lo ha inventado, que es decir, ni siquiera ha dicho hacerme aquí un paripé, un cálculo así un poco. No, estamos ganando 2.000 millones al día o a la hora o al minuto, ¿qué más da? Es decir, entonces, bueno, pues te suelta estas cosas, ¿no? Pues esto es absolutamente fantasía. Por un lado, la obsesión con los recortes en el aparato estatal, de la mano del Doge, encabezado por Elon Musk, aunque ya pudieron algunos recortes en algunas cosas y ya no más. Y por otro lado, esto, ¿no? Bueno, el trillón de dólares previsto para el presupuesto de defensa de este año, con un aumento de 800.000, 900.000 millones de dólares el año pasado, a pesar de la promesa de disminución del gasto completamente desbocado, el gasto militar. Y por cierto, ese gasto militar no conceptualiza el gasto en defensa en su conjunto, porque un montón de cosas básicas no aparecen ahí del principal empleador del mundo. Claro, no, es que te vas a ver, es tremendo. Y lo que tú decías, es decir, los gastos de defensa, que ahora serán caros, más, serán más. Bueno, ahora esta operación también con los hutíes, y mientras tanto la obsesión con los recortes. Por un lado, un trillón en español, un millón de millones, más esta operación de los hutíes y después la obsesión con los recortes en el aparato estatal, algunos naturalmente celebrables, como los recortes al USAID, utilizados para la promoción de revoluciones de colores y y golpes blandos y no tan blandos a escala global, naturalmente, pero en estas cuestiones una obsesión con el cuidado de cada uno de los dólares de los contribuyentes y del otro lado la catarata de dólares abierta al complejo militar industrial estadounidense. Un poquito contradictorio, ¿no? No, un poquito no, un muchito contradictorio. Quiero decir, pero claro, si es que, mira, esto es el tema de los equilibrios que tiene que hacer, independientemente de que uno esté de acuerdo, ¿no? Con digamos, la estrategia que aparentemente Trump está desarrollando, o su equipo, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces. ¿Quiénes son uno de los grandes poderes fácticos en Estados Unidos? El complejo militar industrial. Luego, al complejo militar industrial no le puedes bajar el presupuesto, salvo en alguna circunstancia y a lo mejor durante un año, como por ejemplo hizo Obama en algún momento, después de la caída, cuando ya empezaron a salir de la guerra de Afganistán, etcétera. Pero una cosa muy leve. De hecho, tú ves el incremento a partir del 2001 de los presupuestos de defensa de Estados Unidos y es casi una línea que se va hacia el cielo. Es decir, algo espectacular. Ahora, efectivamente, en billones, o sea, trillones en norteamericanos, billones en el resto del mundo, básicamente. Es decir, pues efectivamente, $1 billón, 997.000 millones de dólares el presupuesto de Estados Unidos. Que esto es tremendo, es decir, es un presupuesto que es más que yo creo que todos los 9 o 10 siguientes juntos. Bueno, como bien señalabas, este presupuesto no es real, nunca lo ha sido, cualquiera. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas externalizadas. Esto además lo hacen todos los gobiernos, quiero decir que no es. Por ejemplo, a veces la compra de camiones militares, ¿no? Me lo estoy inventando, pero la compra de camiones militares,
pues, por ejemplo, no va al presupuesto de defensa, como son camiones, aunque de uso militar, te lo puedes meter, por ejemplo, en España se ha hecho, en el presupuesto del Ministerio de Industria, por ejemplo. Estas son cosas que se hacen habitualmente. Una cosa que creo que no está metida ahí, creo que es el tema de digamos, las jubilaciones de los militares, que lo meten en las jubilaciones generales de todo el mundo. Es decir, o sea, que más o menos el presupuesto real de Estados Unidos, esto es muy difícil de poder precisar, pero bueno, más o menos debe andar por encima del 1,5 billones, 1,600,000 millones de dólares. Por ahí. O sea, claro, al complejo militar industrial no le puedes hacer recortes, ya digo, puedes hacer algún año, hacer alguna cosa, pero bueno. Pero le tienes que dar satisfacción, porque son los que mandan. Y el que manda es el que dice lo que se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que está haciendo Trump cuando estuvo en su primer mandato durante sus 4 años, elevó el presupuesto constantemente, ¿eh? No pensemos que este hombre es un pacifista, que no lo es. Bueno, ni lo fue antes. Es decir, simplemente que dio la coincidencia de que pelicista absurdo como Hillary Clinton, es decir, que todo lo soluciona a base de batallas y de guerras, no. Bueno, dice, como empresario, pues si la guerra le ve que es un buen negocio, entre comillas, pues lo hace, si no, no. Pero esta sería la principal diferencia. Este hombre, la doctrina Trump sabe perfectamente, y esto ya lo tienen más que estudiado, que el complejo militar industrial norteamericano actual es profundamente ineficiente. Entonces, digamos que la idea básica es, tranquilidad, yo os garantizo un presupuesto de defensa más alto que el del año pasado, os lo subo. Y a cambio, además, también tenéis garantizado, no os preocupéis, que los imbéciles de los europeos os van a comprar armamento a mansalva. Ya me encargo yo de darles un toque y que eleven el presupuesto de defensa como estamos haciendo, ¿no? Hasta Pedrito Sánchez ha salido, no sé si lo cumplirá o no, porque este hombre cumplir cosas como que no es lo suyo, pero ha dicho que elevará. España tiene uno de los presupuestos de defensa más bajos, 1,4 por ahí, del PIB. Se supone que tendría que tener el 2. Pues ha dicho que lo va a subir al 2. Vamos, una cosa tremenda. Es decir, bueno, pues lo que quiere traer es que lo subamos al 5, todos los países de la OTAN. Sí. Bien, pues ya con eso garantiza, por un lado, al complejo militar industrial os subo el presupuesto, es decir, más gasto. Y buena parte va a ir más a vosotros. Al mismo tiempo, os garantizo que vais a vender un montón de material militar a los imbéciles de los europeos, aunque no lo necesiten. ¿Qué más da? Os lo van a comprar. A cambio de este pacto, digamos, yo digamos, pido o os exijo, entre comillas, que haya una mayor eficacia a la hora de producir armamento. O sea, vale, podéis robar, pero no robéis demasiado. Es decir, si robáis, por lo menos, es decir, tener, o sea, que vamos a abaratar el coste de los misiles, producirme más, tenerlos a tiempo, es decir, que no haya esos retrasos enormes en los programas del Ministerio de Defensa, que es que te dicen, no, le vamos a entregar a usted 30 aviones el año que viene, y pasa el año y ¿cuánto me han entregado en realidad? Pues me han entregado 7. No, es que los otros no los tiramos listos. Esto no puede pasar. Y esto es lo que pasa actualmente. Y este es el intento de Trump, satisfacerlos para que estos, de alguna manera, empiecen a producir de una manera más eficiente. Sí, Fernando, aquí algo interesante sobre... Bueno, te digo, fíjate, una cosa, mientras miras eso, para que la gente se haga una idea. Aquí tengo por el SIPRI, que es un sitio bastante serio, el Instituto de Estudios Estratégicos de Estocolmo, y aquí, para que luego cuando digan los norteamericanos y tal, es que los rusos, no sé qué, bueno, el primero en la lista es Estados Unidos, con 997,000 millones de dólares de presupuesto oficial. Vamos, $1 billón. El segundo estimado es el chino, estamos hablando de 1.400 millones y frente a 330 millones,
de personas, de habitantes. El chino es de 314.000 millones, según el SIPRI, de dólares. O sea, la diferencia entre el chino y el norteamericano. Pero es que el ruso, que ha subido en los últimos años, lógico, el ruso ahora está en 140.000 millones de dólares. Es decir, el ruso 140.000 millones, el norteamericano 1 billón. Sí. Es que estas son las diferencias. El siguiente son unos amigos tuyos muy queridos, los alemanes, con 88.000 millones de dólares. Que no se saben lo que se lo gastan, porque luego tienen un ejército de birria, no sé a dónde van. Pero bueno. Y ahora con el paquete excepcional querían supuestamente más de 100.000 millones de euros. No pueden determinar si finalmente realizaron ese gasto, ¿no? Además, Fernando, un agujero negro eso. El grado de mafia en el gasto militar. Sí, es tremendo. Pero en todos lados. En el caso de la guerra en Ucrania, no pueden determinar efectivamente si Estados Unidos desembolsó 100.000 millones de dólares en ayuda o 350.000 millones de dólares. Acá no un decimal, un redondeo. Fernando, perdidos entre una estimación y la otra, 250.000 millones de dólares. Y esto no porque uno lo puede presentar como una locura de Trump, pero el propio Zelensky en declaraciones hace algún tiempo sobre esta diferencia respondió, bueno, nuestra estimación 100.000 o 150.000 millones de dólares recibidos de Estados Unidos, pero puede ser que otras estimaciones den un poco más, con lo cual efectivamente esta diferencia entre 150.000 o 350.000 realmente responde al descontrol real y a que no pueden ellos mismos determinar a cuánta gente ha enviado dinero, cuánto a corrupción, cuánto al mercado negro, cuánto sobreprecios. ¡Qué mafia! Y después, cuando de repente el caso de una persona cobrando la jubilación de su abuela muerta, titulares, una pensión cobrada de más y cobrada de 500 euros de porquería. El grado de hipocresía de los medios, de las clases dominantes, de las clases dirigentes, nosotros todos estúpidos, Fernando, todos idiotas. Todos, pero el grado de irresponsabilidad de esta gente que te viene y además te lo dicen así, no, porque 100.000 millones, como decía Zelensky, pues no los encontramos. Es decir, 100.000 millones de dólares que no los encuentran. Y los norteamericanos igual. Bueno, la guerra de Afganistán y la de Irak fue vamos, el cachondeo padre. O sea, pero de esto que llegó hasta el punto que el auditor militar y tal, para hacer en el caso de la guerra de Afganistán, para ir haciendo más o menos un ajuste contable de lo que se había gastado y en qué, llegó un momento en que dijo, es imposible, o sea, no lo puedo hacer. Es que no hay, es que no tengo ni papeles. O sea, hay partidas monstruosamente grandes que es que no sé qué, o sea, no puedo justificar ni $1 porque no sé nada de lo que han hecho. No hay, digamos, recibos en qué lo han gastado. Es decir, que es que no se han cumplido ni con lo mínimo. Esto dicho por los propios auditores norteamericanos. Es decir, claro, pero estos llegan y no pasa nada. O sea, llega Trump, llegan Scholz, llega cualquiera de estos, me da igual, unos que otros, y dicen, bueno, pues es que faltan 100.000 millones. Bueno, no, pues ya se verá. Será el mercado negro o la culpa es de Zelensky o de quien sea. Acá algunas cifras, Fernando, sobre los empleos, la cantidad de gente empleada por la defensa en Estados Unidos, básicamente. Claro. Por el Departamento de Defensa, el Pentágono. Sí. Como referencia, comienzo por el otro lado del mundo. China, la gran potencia económica, imbatible. ¿Con cuántos empleados, qué cantidad de empleados presenta la empresa china más grande de todas? Naturalmente estatal. ¿Alguna idea, Fernando? Esto adivinanza para vos y para... Pues a lo mejor, la Corporación del Petróleo China, China National Petroleum Corporation, esto en castellano, Sinopec. si me ayuda,
Exactamente. Bueno, bueno, puesto también acá en la página en español, también puesto en inglés el nombre. Sí, Sinopec, la Corporación China del Petróleo con 1 millón de empleados aproximadamente, 1.090.000. Es una bestia, ¿sí? La Gigantesca. empresa más grande de China, ¿sí? ¿Cuántos empleados presenta el Departamento de Defensa, el Pentágono en Estados Unidos? 3 millones. 3 veces la empresa china más grande. Este es el grado de locura de. Por esto Estados Unidos en decadencia, en una decadencia acelerada, porque el monstruo ese militar, ese Se complejo lo come militar todo. industrial, sí, sí, no, generó directamente la Pero eso, destrucción de la potencia hasta el momento en la historia de la humanidad, la mayor potencia política, económica y militar desde la antigüedad hasta ahora, sin duda, es Estados Unidos. Bueno, esto comido por adentro por este monstruo come entrañas. claro, y eso que ahí estarán solo seguramente es decir, el personal militar, el personal civil, que es enorme, pero que, es decir, no estaremos contabilizando el personal de las empresas privadas. Obvio que no. Porque si metemos Obvio que el no. de Boeing, el de Raytheon, el de Lockheed Martin, bueno, entonces Blackwater, ya sí, etcétera, etcétera. acaba y vámonos. Claro, esto es lo que advertía en su momento en el famoso discurso de despedida de su mandato el presidente Eisenhower, y qué es lo que realmente ha pasado. Se ha creado un monstruo que te obliga, ya más allá de tus intereses geopolíticos, te obliga más o menos a tener al menos una guerra de una cierta relevancia cada 10 años. Esto no es una tontería, porque si no, no hay. O sea, tienes que gastar, o sea, el armamento en algo. De hecho, una de las perversiones del complejo militar industrial norteamericano, una de las perversiones es que para alimentar ese monstruo, lo de menos es si Estados Unidos gana o pierde guerra. Pues si la gana mejor, pero si la pierde da igual, porque de lo que se trata es de fabricar a costes estratosféricos y por lo tanto que se vaya consumiendo eso que se está y vendiendo eso que se está produciendo. Da Sí, igual casi si lo es. que si ganada la guerra, peor, porque una guerra ganada igual a Sí, una guerra terminada. En cambio, una guerra en permanente funcionamiento genera una suerte de guerra de desgaste o guerra de consumo. Cuanto más de guerra de consumido, más consumo, desgastado, claro. más negocio. Esto que dices es clave, Ezequiel, porque justamente esto es la conclusión a la que llega Bush hijo y lo que nos cuenta, aprovechando el asunto del 11 de septiembre, ahí hace una serie de, hay un medio golpe de Estado, es decir, por llamarlo de alguna manera, y ahí es cuando nos cuenta, porque está detrás el complejo militar industrial presionando, porque en los años 90 ahí sí que tuvieron una caída real, pero brutal, porque claro, ya no estaba la Unión Soviética, no había manera de justificar el gasto. Llega y dice, a partir de ahora Estados Unidos, por tal, lo del 11 de septiembre, los atentados y demás, está en un estado de guerra permanente. ¿Qué es lo que buscaba el complejo militar industrial? Un estado de guerra permanente, lo que te permite ir enlazando una guerra con otra y así hasta el final de los días. Es decir, esto es una de las perversiones tremendas del modelo Ahora, norteamericano. Sí, dime. ahora una de las cosas interesantes en el presente aparece en la evolución técnica, en el desarrollo técnico del arte de la guerra, a partir de lo cual presenciamos un monstruo bélico como Estados Unidos, un gasto militar descomunal, pero ya no una superioridad militar efectiva como en el pasado. En el pasado todo esto determinaba un poderío militar extraordinario, una capacidad de proyección de poder a escala global, y hoy no están pudiendo contra los hutíes. Entonces, más allá de toda esta corrupción y de este círculo vicioso, ¿por qué de repente Estados Unidos no puede realizar una proyección de poder sobre la base de este monstruo bélico como antes? Y acá, Fernando, algo interesante como explicación técnica de la situación Vamos concreta allá. entre los portaaviones y los drones, estas porquerías con una hélice Sí. volando, pero producibles en masa y con un efecto de saturación devastador.
Atención a esto en inglés original, pero con subtítulos. Ojalá esto más o menos visible. Atención a esto. Sí. El título del video, la costosa batalla de los drones contra los portaaviones. Imagine a U.S. aircraft carrier group navigating through the Persian Gulf and the Strait of Hormuz. Suddenly, they face an unprecedented challenge. An enemy deploys 500 small drones. Sin sonido por la música de fondo. Ya. Los destructores y cruceros de apoyo responden a esto. Bueno, mientras que uno de estos misiles es valioso, decenas de drones en términos de costo, no interceptarlos podría causar más pérdidas. Decenas de misiles de defensa aérea lanzan hacia los drones vinculantes. Bueno, medio malo los subtítulos ahora leídos. Pero bueno, se entiende. Sí, bueno, yo callado entonces. Bueno, Fernando, ¿entendible algo? Porque yo con esto visto, escuchado en inglés y ahora recién visto los subtítulos al español un poquito. Bueno, pero más o menos la idea básica se entiende, quiero decir, que es, a ver, la idea básica es, tú tienes un grupo aeronaval con un portaaviones como principal objetivo, el enemigo ataca primero con una cantidad de drones muy baratos, saturando las capacidades de intercepción del grupo de escolta, y los grupos de escolta, además norteamericanos, es decir, tienen X misiles, 40 misiles de tal tipo, 30 de otro, tal de otro, y ya está, me explico. Aunque los grupos aeronavales sí que llevan por ejemplo, un gran carguero, digamos, que lleva, por ejemplo, combustible para poder reabastecer sobre la marcha y otro tipo de cosas, lo que no pueden reabastecer por las, digamos, el diseño de los lanzamisiles, etcétera, es justamente de eso, de armamento, de misiles. Para poder reabastecerlos tienen que ir a puerto, si no, no pueden. Problema gravísimo, es decir, que tú estás allí en el mar, te atacan con una oleada de drones masiva, tú tienes que, porque un dron te puede hacer, es decir, vale, no te hunde, seguramente, pero ya te puede crear unos problemas importantes, y como no es un dron, además, te van a impactar muchos, si no haces nada, tienes que utilizar todos los misiles y tal, con lo cual has gastado una gran cantidad de tus misiles para interceptar estos drones baratos, misiles carísimos, y una vez que eso se ha producido, el enemigo lo que te lanza ya son misiles de crucero seguramente, misiles incluso balísticos si quieren, pero bueno, con lo cual ya te queda poca munición. Y ahí sí que ya no estamos hablando de los drones lentos, como contaba el vídeo, que son más fáciles. No, aquí ya estamos hablando de misiles, en cualquier caso, muchos de ellos pueden ser supersónicos. No digo ya hipersónicos, eso ya es otra dimensión. Hipersónicos, es decir, o incluso subsónicos, pero que van a altas velocidades. Y ahí ya
prácticamente estás derrotado, que es lo que te cuenta el vídeo, porque te van a impactar. Y tú ya no tienes munición, te has quedado sin ella. Y no me olvidemos que además, tú no te puedes, o sea, tú cada vez que quieres, y esto se ha visto muy bien en los ataques en Oriente Medio, en la guerra de Israel, Palestina y tal, esto se ha visto muy bien con el tema de la cúpula de hierro y todo ese tipo de cosas, la onda de David, etcétera, etcétera. Y es que una vez que estas cantidades enormes de drones se lanzan, tú, para garantizarte el derribo, no le lanzas solo un misil, porque puede o no puede, al menos, mínimo, tienes que lanzarle 2, porque para asegurarte más o menos. La seguridad nunca la tienes, absoluta, pero tener una probabilidad alta del 70-80% de que le das, incluso mejor 3. Es decir, claro, si tienes que lanzar 3 misiles por objetivo, pues por un objetivo que es muy barato, que son drones, es un desastre. De ahí que ahora mismo haya, bueno, los portaaviones se estén convirtiendo en esto, ahora mismo pues eso, en piezas de museo, porque van a tener muchos problemas. Y estamos hablando de enemigos como los Houthis. Imaginémonos con un enemigo de una entidad ya más o menos parecida, más alta, Irán, sin ir más lejos. ¿Cuánto está el precio dicho antes de solo un portaaviones? En realidad, sí, sí. el grupo de asalto acompañando el portaaviones muchísimo mucho mayor más grande, valor. Sí. 11.000 millones de dólares, dicho un poquito más. Sí, bueno, pero igual, no sé si era 13.000, pero vamos, quiero decir que luego al final, como tienes que meterle un montón de costes de mantenimiento, a ver, me parece que es, no me acuerdo ahora bien, que cada año, o sea, el portaaviones está un año por ahí dando vueltas y cada año, 2 años, como mucho, tiene que ir a mantenimiento. Hay mantenimientos cortos y mantenimientos largos. Los cortos te duran un año. Según lo visto por ahí en una investigación, en una averiguación rápida, el coste de los Shahed para los iraníes, Geranium para los rusos. Bueno, en el caso de comprados, naturalmente mucho más caros, si uno quiere el producto de exportación, alrededor de $190.000, pero producidos localmente entre $10.000 y $50.000. ¿Sí? ¿Cómo redondeamos? 50.000, no sé, depende. Para el cálculo, 25.000. ¿Cuál? ¿El más caro de todos? ¿50.000? Sí, tira para arriba, es decir, que da igual. Ok, quiero la comparación entre el costo de un portaaviones, cuántos geranios puedo generar con ese valor. No sé, 11.000 millones, básicamente dividido 50.000, ¿verdad? Es el cálculo correcto. 220.000 drones. Vamos, que da para hundir unos portaaviones y alguno más. Es decir, 220.000 drones, Fernando. 220.000 drones. El cielo negro cubierto de drones por varias horas. 220. Esa la razón. ¿Y cuántos misiles defensivos presentará en su arsenal un buque de escolta? Depende, porque, bueno, sobre todo los buques de escolta, que son los encargados de frenar el ataque, depende de que sean destructores, de que sean cruceros, de que sean fragatas, pero vamos. Y que luego tienen misiles para diferentes cosas, es decir, hay misiles de ataque, hay misiles de. O sea, no todo misil vale para cualquier cosa. Sí, los defensivos. Decenas de misiles, no más que eso. Decenas de misiles defensivos. 40, 50, 60 como mucho. Bien. Es decir, contra 220.000 drones, Fernando. Esa es la realidad de la guerra hoy día. Claro, y esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Quiero decir que es que esto a partir de. Vamos, todo el mundo lo ha visto y después de la guerra, o lo que está pasando en la guerra de Ucrania, pues bueno, ya todo el mundo ha tomado nota y todo el mundo sabe, especialmente los países que no pueden generar un armamento tecnológicamente muy, muy sofisticado y nada de esto, que una de sus grandes batallas son los drones. Es decir,
Evidentemente la solución técnica responderá a la creación de drones antidrones o de armas láser o de algo distinto a los misiles, porque frente a esto, imposible con misiles, aún reduciendo el tamaño de los misiles, el costo. Esto como si uno fuera a recorrer, ni idea, su barrio subido a un Lamborghini, ningún sentido, y debiera realizar el transporte de muchísima gente subida a un Lamborghini, ningún sentido. En algún momento generarán contra esto alguna solución técnica, pero esta es la situación actual de la guerra. No, lo mismo, ahora, porque esto no solo esto no es solo un problema para Estados Unidos, para todo el mundo. Para la flota rusa en Crimea, tampoco pueden abandonar en gran medida el puerto y recorrer el Mar Negro por los drones ucranianos, esas lanchas con explosivos encima, generan una dificultad enorme, a pesar de que la marina ucraniana aparece hundida desde la segunda semana de guerra, más o menos. Pero con los drones marítimos... Son drones que se lanzan desde el puerto de Odessa, en este caso. Es decir, no necesitan ni barcos. Pero, fíjate, a ver, una de las cosas que se está haciendo es que esto al final lo que genera es una carrera de armamentos en la cual uno consigue una ventaja y el otro busca cómo, digamos, eliminarla. Ahora mismo de lo que hay más efectivo para tirar abajo los drones es la guerra electrónica. Pero claro, por eso los rusos van y te sacan drones con cableado con fibra óptica. Cuando se dan cuenta, pues, bueno, ahora mismo la guerra de drones, ya es que ya estamos en una fase en que no solo es ya guerra, digamos, de sistemas antiaéreos, multicapa, de todo tipo y tal, con guerra electrónica, con misiles, con digamos, pues una especie de trabuco, pero a lo bestia. Es decir, sistemas de tiro de estos muy precisos y con mucha cantidad de balas por minuto, etcétera. No, es que ya lo que estamos viendo es la guerra de drones contra drones. Es decir, drones que se pelean, que se cazan unos a otros y que a través de medidas como lo de que la fibra óptica están sorteando la guerra electrónica. Es decir, que y esto va cada vez más deprisa. ¿Quién tiene ventaja en esto? Pues evidentemente, por desgracia, los que están en guerra, porque son los que están aprendiendo sobre el terreno y los que están ideando medidas para superar las novedades que van presentando sus enemigos, en este caso ucranianos y rusos. Que son los que están ahora mismo, digamos, a la vanguardia de esto. De ahí la importancia que tiene, por ejemplo, y esto lo comentamos de pasada, este es un gol, pero de los gordos, nos ha hecho mucho hincapié, la importancia que tiene que los coreanos del norte, que los norcoreanos hayan estado en Kursk combatiendo, porque tienen experiencia de combate. Y esto ahora mismo es un bien muy preciado, que van a trasladarlo evidentemente a la posibilidad de una guerra en la península de Corea. Pero es que hay más. Es decir, al tener esa experiencia de combate y de utilización de armamentos, técnicas, etcétera, porque además han ido participando en todo, incluso al final hasta en grupos de asalto. Al tener esa experiencia de combate y el acuerdo fundamental que lo permite, no olvidemos ese acuerdo estratégico a todos los niveles entre Corea del Norte y Rusia, eso fue una maniobra, digamos, política del Kremlin extraordinaria, es que tienen a los norteamericanos ahora mismo y fundamentalmente a sus dos principales aliados en el Pacífico, Corea del Sur y Japón, a la defensiva, porque por un lado, Corea del Norte ha aprendido lo que es pelear de verdad, cosa que ni los coreanos del sur ni los japoneses saben. Cantando. Qué grande, canté. Los soldados norcoreanos cantando. ¿Cuál nombre de esta canción rusa? Kaliushka, ¿no? Kalinka, yo creo que Kalinka, perdón. Y
Esto en entrenamientos, cuando estaban entrenando. Pero bueno, en algunas imágenes se les ve que llevan la cinta de San Jorge, típica de los rusos. Pues se la ponen, claro. Iban en asociaciones combinadas. Quiero decir que no iban solo unidades norcoreanas, sino que también iban con rusos. Fernando, para vos esto, ahora confirmado efectivamente por el Por propio ambas Putin, partes. Sí, por ambas partes, por Corea y por Rusia, y por el propio Putin, con una felicitación Pero a estos soldados. sí. Para vos, ¿respondió más al entrenamiento de estos soldados que a una demostración en la práctica de este acuerdo de defensa mutuo? Porque sí, efectivamente, estos soldados aparecen curtidos en batalla, pero el mensaje hacia el resto del mundo, en gran medida, responde a: cuidado si quieren algo con Corea del Norte, porque Rusia la va a acompañar, y cuidado con Rusia porque en el caso de algo más grave, Corea la va a acompañar con sus misilcitos también. Así es, has dado la clave. Es decir, este acuerdo que ahora vemos plasmado de una manera obvia, es decir, mira, es que en el caso de... porque esto es importante matizarlo, los soldados norcoreanos solo han luchado en Kursk, es decir, en territorio ruso, han estado defendiendo territorio ruso, no han entrado en lo que eran las antiguas fronteras de Ucrania, que es lo que el compromiso del acuerdo, es decir, la defensa de ambos países cuando son atacados en su propio territorio, como era el caso de Kursk. Bien, ahora esto supone que los rusos, de alguna manera, están obligados a que en caso de que Corea del Sur, Japón, Estados Unidos se les ocurra algún tipo de operación contra Corea del Norte en territorio norcoreano, tendrían que asistirles militarmente. Pero no solo eso, es que, se está notando ya, desde hace tiempo. Qué casualidad que los norcoreanos, que si bien tienen ya mucha experiencia en el lanzamiento de misiles, pero han tenido, porque no es lo mismo un misil, por muy intercontinental que sea, no es lo mismo, o exactamente lo mismo, no es lo mismo un misil que un cohete espacial para lanzar satélites. Su programa espacial había tenido muchos problemas. Qué casualidad de que cuando empiezan, digamos, estas relaciones y luego ya se firma esto y tal, y de hecho hay imágenes, cuando, si os acordáis, el año pasado, cuando Kim Jong-un visitó la zona de Vladivostok y por allí, la zona de, ¿cómo se llama esto? Bueno, ahora me acordaré. Pues una de las cosas fue como al supermercado, ¿no? Y el supermercado no solo era de armas, sino también era de satélites, de sistemas de lanzamiento, etcétera. Claro, pues desde entonces, qué casualidad que los lanzamientos espaciales de Corea del Norte han mejorado mucho y han tenido éxito. Pues a mí no me parece una casualidad. Qué casualidad que los iraníes, que ya desde 2022, cuando les vendieron los famosos Shahid, luego los Geranium, y empieza esa colaboración cada vez mayor que se ha plasmado en el acuerdo que se ha terminado de ratificar por parte de Putin hace unos días. Qué casualidad que les ha pasado lo mismo, que su programa espacial, que estaba repleto de fracasos, pues ha tenido repentinamente los siguientes lanzamientos ya han sido éxitos. Pues hombre, está la mano de Rusia detrás. Es decir, que ya no es solo el apoyo desde el punto de vista de tropas, sino es que los rusos a los coreanos, a los norcoreanos, les van a dar también un apoyo, se lo están dando ya tecnológico. Es decir, y el camino parecido con Irán, Fernando, también, ¿eh? Lo mismo, exactamente lo mismo. Es la misma historia, más o menos. Es decir, por eso se lo están pensando. ¿Por qué Israel no ataca? Pues porque... no quiere atacar solo. O Estados Unidos. O Estados Unidos. Estados Unidos no convalida la locura de los mesiánicos del gobierno israelí, porque a Netanyahu podría comenzar el ataque de cualquier manera, por chiflado. Pero no se atreve si no tiene más o menos la garantía de que eso va a llevar a los norteamericanos a la guerra, porque si se lleva a ellos solos, se acabó. No es casualidad
que los rusos apoyen a los iraníes, que los apoyen en la práctica, no ya solo que les vendan armamento y que ya lo tengan, como hemos hablado varias veces, en el caso de los Su-35. Es que en medio de la crisis de intercambios del año pasado, de ataques de unos y otros, es que empiezan a llevarles sistemas de radar modernos, sistemas de guerra electrónica. Eso, en buena medida, fue lo que paró el ataque de represalia de los israelíes, ese ataque absurdo que al final acabó con 4 misiles lanzados en cualquier lado. Es decir, y que fue la respuesta israelí al ataque que hicieron contra 3 o 4 bases militares como consecuencia de Irán, como consecuencia de todas las provocaciones que hicieron los israelíes con el tema del asesinato bueno, el ataque al consulado en Damasco, iraní, el asesinato de Haniyeh, el jefe de Hamas en Irán, etcétera, etcétera. Todos esos acontecimientos, bueno, pues es decir, una vez que responde Israel después de todas estas provocaciones, responde Irán, es decir, Israel hace una respuesta confusa de la que no tuvimos mucha información en su momento, que se salda con 4 ataques a 4 sitios virriosos, con 4 misiles, es decir, y bueno, luego se ha ido saliendo más, y claro, es que se enfrentaban a sistemas pues eso, de control y de guerra electrónica y de radares, etcétera. Ahora mismo ha terminado de construir Irán un radar de estos gigantesco que cubre todos estos fijos y tal, con capacidad de detección de todo tipo de misiles balísticos, etcétera. Bueno, pues estaban ahí los rusos. Eso todo apunta, cada vez hay más fuentes que lo dicen, a que los israelíes, cuando se lanzaron junto con los americanos, pero fundamentalmente los israelíes, que eran los atacantes, sus aviones tuvieran que dar media vuelta porque vieron que los derribaban. De ahí que no lo presentaran como una cosa así, tal, no sé qué. No, es simplemente que no pudieron y se tuvieron que volver a casa. Esto, ojo, no olvidemos que aunque no nos han contado nada y estamos aquí entretenidos todos con lo que nos cuenta, que yo creo que tiene una parte, no digo que solo sea lo único, tiene una parte digamos, de mandar el foco hacia otro sitio con el tema de la guerra, de las negociaciones en la guerra de Ucrania de Trump, pero no olvidemos que una de las cosas que están haciendo y siguen haciendo es que los rusos ahora mismo y los norteamericanos están hablando sobre Oriente Medio. Aunque no nos cuenten nada. Nos cuentan, eso sí, estamos viendo todo el día los aspavientos de Trump y de Zelensky y los europeos y tal, diciendo tonterías, y que el famoso confesionario en pleno Vaticano ahí de Zelensky y Trump y todo este circo que montan. Vale, y el circo nos tiene ahí entretenidos a todos, pero luego están tratando cosas muy serias y no olvidemos que la mediación, digamos, indirecta de los rusos en sus conversaciones con los norteamericanos ha sido importante para conectar a los iraníes. Luego las conversaciones se hacen en sitios típicos como Omán, porque son países, digamos, neutrales, son países que además han desempeñado siempre históricamente ese papel mediador discreto y a veces hasta secreto. Es decir, Omán, ya digo, es uno de esos países. Antiguamente lo era Noruega, ya no, evidentemente. Pero, o Suecia incluso, pero bueno, estos países, Suiza, a veces, estos países donde se podían tener conversaciones, digamos, tranquilamente, ¿no? Y sin comprometer a las partes. Bueno, pues ahí están los rusos, no nos engañemos, es decir, ahí están apoyando a los... Y los chinos también, lo que pasa es que los chinos son muy discretos en esto, pero los chinos, no olvidemos que los chinos les venden armas a los iraníes. Fernando, recorriendo los escenarios a escala global, los escenarios geopolíticos y geoeconómicos, la decadencia de Estados Unidos y el hecho estructural de su decadencia aparece a las claras en todos los escenarios. Si quieren contra Corea del Norte, ya no pueden porque los acompañan los rusos, ahora en la práctica, a la vista, tirando tiros, y los chinos. Quieren contra Irán,
Tampoco pueden por el apoyo ruso ya con venta de S-400. ¿Querían contra Rusia? Sencillamente con la neutralidad china, bueno, y el apoyo de Corea del Norte, al final más importante que el apoyo de la OTAN. El apoyo de Corea del Norte, Fernando, donde supuestamente la gente masticando las suelas de los zapatos por falta de comida y todas las estupideces escuchadas a lo largo de décadas, al final militarmente más fuerte Corea del Norte que toda la OTAN. Bueno, tampoco pueden. En todos los, bueno, con Europa un desastre. Todos los estudios encaminados hacia el fin de la supremacía de los Estados Unidos, desde las finales de la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Para los países del mundo y en particular para nuestros países, tanto, bueno, hispanos, latinoamericanos, tan claro esto como anticipo de hacia dónde deberían direccionar sus políticas exteriores y sus posicionamientos globales, políticos y económicos. Claro, cada país con su especificidad. México no puede abandonar de la noche a la mañana la relación con Estados Unidos. España en el continente europeo con otra relación con Europa, pero de ahí para abajo, por lo menos todos los países de América del Sur, si los líderes con 2 dedos de frente comenzarían ya mismo un giro estratégico, un pivoteo hacia China, hacia Rusia, hacia India, y no acompañarían estúpidamente a los Estados Unidos como el impresentable de Milei lamiendo las botas de Trump. Primero, a cambio de nada, pero además lamiendo las botas de una potencia en decadencia. Y los estúpidos, no, porque nosotros somos occidentales y queremos a los americanos. Incluso hasta con un vocabulario, con una retórica imperialista llamando a los estadounidenses americanos. Americanos nosotros, la puta. Pero, perdón, la pucha. Pero esto tan claro, Fernando, para cualquier líder con 2 dedos de frente. Y esto además genera unas oportunidades históricas enormes, porque de repente los países latinoamericanos, incluso España, presentan la posibilidad de un reposicionamiento a escala global y una situación completamente distinta, ¿sí? Bueno, nosotros llamamos a esto desde hace mucho tiempo, realizamos análisis críticos. En algún momento alguien recogerá la posta de esto, desde nuestros países, ¿no? Dicho esto, querido Fernando, ya, casi, bueno, de camino a 2 horas de conexión, hoy durante varios momentos más de 2.000, bueno, ahora mismo prácticamente 2.000 demoledores conectados, 1.500 me gusta, todavía 500 me gusta faltantes. Por favor, ayúdennos con el apoyo contra la censura. Y como cierre, ¿qué tal, querido Fernando? Algo a propósito de la disputa por la hegemonía global entre Estados Unidos y China. Acá un video interesante. Trump store inside the Trump hotel, and my question is, how many things inside? Pausa por acá. Bueno, esto traducido por los compañeros de El Ojo en Telegram. Esto, una recorrida de un influencer en uno de los locales en la Trump Tower, en la sede central del imperio Trump. Recorren un local con los productos de Trump para determinar el origen de estos productos. Atención a esto. This is the Trump store inside the Trump hotel, and my question is, how many things inside of here are made in America? Ooh, look at that bomber jacket. China. This mug says designed in Oregon, but made in China. What about the classic Stanley Cup? Made in China. Now this bottom shelf, I don't know what to think about it. This mug says designed in Oregon, but I don't see where it's made. So on this one, I took the price tag sticker off the bottle, and there it is, made in China. There's no way the sticker is strategically placed over the made in China part, right? Let's take a look at all of them. Made in China covered, another made in China covered. This white one, made in China covered. Not everything was either China or USA. This Las Vegas hat was made in Bangladesh, and this women's golf hat was made in Vietnam. Tremendo.
Todo Si dicho, cuando Fernando. decimos, a ver, si es que no, esto, que cuando decimos que, miren ustedes, si es que esto no es que no es cuestión de preferencias ni de gustos, a mí me gustarían muchas cosas, pero no, que sé que no se van a producir, objetivamente. Que el mundo, nos guste o no, gira en torno a Asia y especialmente en torno a China, el presente y el futuro, y el sudeste asiático, pues nos lo demuestra hasta la tienda de Trump. Es decir, que casi todo está fabricado en China y lo que no está fabricado en China está en Vietnam. Es decir, es que no hay. ¿Dónde hay Made in America? Made hecho USA. en España, Sí, en USA. Francia, Sí. en Inglaterra, en ningún lado. Si es que esto es lo que hay. O sea, nos puede gustar o no nos puede gustar. Pero el futuro pasa por allí. Esto lo sabe todo el mundo, que no esté obcecado. Yo entiendo, ojo, que yo cada vez me creo más que por lo menos una parte de dirigentes europeos y también seguramente latinoamericanos y de analistas y tal, están ya tan acostumbrados a la idea y se lo han metido tanto en colegios, en empresas, en universidades, etcétera, de que Europa o Occidente, entendido en sentido así muy amplio, o la cultura occidental o el jardín de Borrell, es superior, que ya se lo creen contra toda evidencia. Es decir, da igual que les pongas delante que el jardín de Borrell es un desastre lleno de ratas, es decir, y que encima se le apaga la luz. Es decir, no, siguen creyendo que, no sé, ahí tiene una idea mística de Europa o de Occidente o de Estados Unidos, tal, como no, esto es eterno, a la Fukuyama, ¿no? Hemos entrado ya en un modelo de liberal occidental, de economía de mercado, y esto ya hasta el final de los tiempos, hasta el final del universo. Bueno, pues no, es decir, esta gente, pues eso pasa mucho en Europa, ¿no? En Macron y compañía, que se sigue creyendo que Francia es, pues yo qué sé, la Francia de Napoleón. No, señor, la Francia actual es una birria. ¿Y Reino Unido? ¿Y Reino Unido da vergüenza ajena. Reino Unido ahora mismo es un país del tercer mundo, con armas nucleares, pero del tercer mundo. Armas nucleares que no controla, pero bueno, controlan los Estados Unidos, pero lo de Birmingham, pero, si es que lo de Birmingham es que es tremendo. Y antes veíamos y tal, quiero decir, hablando y tal, pues otra noticia, que los británicos han hecho un estudio y han visto, a ver, cuántos militares preparados y con armamento y tal disponibles hay en el Reino Unido, en Francia, en Alemania y tal, para ir a luchar allí contra los rusos. Y dicen, como mucho podemos llevar así preparados, bien preparados y tal, teniendo en cuenta que tiene que haber rotaciones, que esto podemos llevar 25.000. 25.000. ¿Qué es que da la risa? 25.000, toda Europa. Y estos quieren derrotar a los rusos. Claro, dices, ya claro, por eso han cambiado y ahora están dando la vuelta, ahora ya están como, la política europea es una política de bandazos. Es decir, o sea, una cosa, o sea, no hay planificación ninguna. Esto según los acontecimientos, pues uno dice una cosa, otro dice otra, y bueno, pues van dando bandazos. Y ahora ya iban a ir todos a la celebración alternativa de Zelensky en el Día de Europa. Hay que, manda narices, iba a decir una burrada, manda narices lo de que Día de Europa, pero ¿qué es esto del Día de Europa? Es decir, vamos a ver, ¿qué Día de Europa? En fin. Eso hoy no lo pudimos presentar, Fernando, ya, por falta pero de bueno, tiempo. Acá, la columna del Times, Europa tendría dificultades para desplegar 25.000 soldados sobre el terreno en Ucrania. ¿Cuántas veces he dicho esto por Juan Antonio acá, con la explicación de las rotaciones? Él de hecho, con una estimación bastante gentil para con estos países, porque él realizaba un cálculo del envío de más. Ahora no pueden ni 25.000. O sea, decía, bueno, a ver, 10.000 los franceses, 5.000 los británicos, yo qué sé, 3.000 los alemanes y el resto que pongan, en total el resto que pongan 10.000. Es que no da ni para eso. Es decir, ni para eso. Pero ¿cuántas veces he dicho esto acá y que no iban a despachar las tropas? A veces un poco cansador que las cosas dichas, porque todo tan claro y que después los países y los líderes motoricen vamos a ver, políticas tan estúpidas y tan contrarias a la realidad, ¿no?
Claro, este es uno de los grandes problemas. O sea, bueno, en el caso de los europeos es una parodia. Quiero decir, pues somos países de parodia ya, de opereta, pero ahí el peligro está en Estados Unidos. Que estos todavía siguen teniendo poder, y aunque estén en decadencia, y siguen siendo la segunda potencia nuclear. Y ese es el gran problema. Lo que tú señalabas antes, o sea, es que ya no puede haber dudas de la decadencia irreversible del imperio norteamericano. Es decir, o estadounidense. Entonces, a partir de ahí, el peligro, el gran peligro es que sabemos, ojalá nos equivoquemos, pero estamos casi convencidos, al 100%, casi, de que esto van a morir matando, porque siempre lo han hecho. Es decir, es su forma de entender el mundo y de actuar en el mundo. Es decir, el problema es que estos no se van a resignar a decir, oh, bueno, ya no somos un imperio, bueno, pues uno más entre potencia, digamos, de un cierto, pues eso, como los BRICS y tal, en un mundo multipolar. Esto no lo van a aceptar, jamás. No entra en sus cabezas. Y ese es el gran peligro de esta época, que no entra en sus cabezas y que, por lo tanto, cometerán enormes errores. Sí, vamos, ya los han cometido, pero los seguirán cometiendo, y algunos de ellos extremadamente peligrosos, que nos pueden llevar a una guerra nuclear. Este es el gran problema que tenemos ahora, y de ahí la peligrosidad del momento actual, histórico. De hecho, ya, no olvidemos una cosa, desde que empiezan con los líos de Bush, ya se han cepillado un montón de gente, ¿eh? Es decir, llevan varios millones de personas eliminadas. Es decir, que vamos... y esto ya lo estamos viendo, que no tiene ningún problema. Es decir, ¿ha tenido algún problema Estados Unidos con Biden o con Trump o con el que venga a ver cómo lo digo, en las atrocidades cometidas por parte de Israel en Palestina? Pues ningún problema. Al revés, han ayudado todo lo que han podido. Y Fernando, quien dice eso, vamos a redondear acá. Es que me enervo. Es decir, no puede ser. Es decir, que cuando me pongo, en fin, vale, lo dejamos para el siguiente. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. En nuestro canal hermano ya comenzó la transmisión de Eduardo Bior, Fernando con su propio programa en DMP Geopolítica, nuestro canal hermano, todos los viernes a las 11 de Europa, y el domingo próximo nuevamente aquí en Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Nosotros el viernes de nuevo con Juan Antonio Aguilar por acá, y mañana nuestra transmisión yo solito en el vivo de mañana. Así que geopolítica para todos y todas. Fernando, querido, un abrazo, demoledores y demoledoras. Hasta la próxima. Chau, hasta luego. Chao.